Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Maldita Narrativa, donde las historias son irreverentes, son osadas, son atrevidas, pero también tienen ese foco en los negocios y en la vida personal. Soy Elia Guardiola, la anfitriona de este espacio donde la narrativa, la comunicación corporativa, de la marca personal y las historias forman parte intrínseca de todos los audios. En primer lugar, dejadme que os pida un poco de disculpas, digo un poco porque, hoy es viernes, tenía que haber grabado el podcast ayer como cada jueves y publicarlo como cada jueves desde hace unos cuantos capítulos, desde hace 25 o 26 capítulos ya. El kit de la cuestión es que mi hija Ona se puso enferma, yo tenía 2 formaciones, en fin, varias historias que conllevaron que no pudiera grabar el capítulo de esta semana y publicarlo como todos los jueves. Entonces, pediros un poco de disculpas por si ayer estabais esperando este capítulo de hoy y me preguntaréis, bueno, ¿y por qué no lo grabas antes? Pues porque últimamente la vida no me da para nada, o más bien me da para todo lo que tengo que hacer, pero no con tanta previsión como la que me gustaría tener. Así que vamos al lío. Hoy vamos a contar datos, voy a hablar de datos, voy a hablar de cómo convertir esos datos en historias. Como suelo decir, contar datos no es aburrido. Tú lo haces aburrido. Lo siento, soy muy cabrona, pero es que es así. Al final es como el data storytelling convierte datos que necesitamos, que realmente son imprescindibles a fecha de hoy, más en esta era digital, de la información, de la infoxicación, de las IAs, de la tecnología avanzada, y los datos son imprescindibles para saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y por qué lo estamos haciendo de una forma u otra, qué repercute o en qué repercute y qué funciona y qué no funciona. Dicho esto, mi objetivo de hoy es romper el mito de que los datos no conectan emocionalmente. Así que mi intención es educar y provocar. Hoy vengo a darte un zas en la frente, desde el cariño, por supuesto, como siempre. Porque si tú piensas que los datos son fríos, son aburridos, son técnicos y que no se pueden contar con emoción, el problema no son los datos, el problema eres tú. Y sí, así arranco, sin rodeos. Porque contar datos no es aburrido y es que, como decía al principio, tú los haces aburridos cuando los sacas de contexto, cuando los sueltas como cifras muertas o los lees como si estuvieras, no sé, yo qué sé, presentando el parte meteorológico de una dimensión sin alma, ¿vale? Pero los datos tienen alma, tienen esencia, tienen poder. Tienen cuerpo también y sobre todo tienen historias. Más que tener historias, nosotros podemos convertir esos datos en historias. ¿Para qué? Para que sean más consumibles, más digeribles, más procesables para todos los mortales que no nos gustan los datos. Y ahí me incluyo. A ver, no es que no me gusten, sí me gustan, pero no soy tan técnica, yo soy mucho más emocional, más creativa, pero los datos son necesarios, incluso dentro de la creatividad, porque sobre todo tienen intención, si sabes darle vida. Entonces, cuando tú logras dar vida a esos datos, a esa, ya no solo numéricos, sino esa información, lo que haces es convertir esa información quizá más fría, más distante, en algo que la gente quiere escuchar, leer o ver hasta el final. Así que hoy quiero hablarte de cómo empecé yo a contar datos desde un lugar emocional. Y no hablo solo de storytelling bonito, hablo de convertir un porcentaje en una revelación, un número en una narrativa, una métrica en una microhistoria que remueva. Y es que el problema no es el dato, es cómo lo cuentas. Cuando forma directivos suele pasar esto. Elia, es que estos datos hay que presentarlos, pero la gente se aburre. Ah, claro, a lo que yo respondo, normal, porque no estás contando lo que significan, solo lo que dicen. Ojito aquí, no tenemos que contar lo que significan, tenemos que contar lo que significan y no tanto lo que dicen, ¿vale? Imaginaos, un 78% de tus clientes no renuevan. ¿Y? Eso es una cifra, ¿no? ¿O es un grito silencioso de que algo no estás haciendo bien? La diferencia está en la interpretación, en la carga emocional que le das. Un dato sin narrativa es como un cuerpo sin alma.
Fijaos, os cuento un caso real. ¿Cómo convertir un dato en una historia para vender una estrategia? Te cuento un caso que viví yo en primera persona, y es que trabajé con una empresa del sector de la salud que quería justificar precisamente ante inversores una nueva estrategia digital. Claro, el PowerPoint inicial era infumable. Tablas, porcentajes, líneas de evolución, vamos, que al minuto todo el mundo estaba roncando. Sí que es cierto que si vas a inversores, ellos pues son un perfil que quizá les guste más esto, pero son humanos, son más emocionales que racionales también, aunque luego tomen decisiones racionales, cabales. Pero aquí el kit de la cuestión es que les pregunté, ¿qué queréis demostrar? Y me dijeron que ahora llegamos a más pacientes y que esos pacientes son más fieles. ¡Wow! Espera, espera. Esa frase fue oro puro, así que elegimos un solo dato, el aumento del 23% en usuarios recurrentes tras implementar un cambio en la UX, en la experiencia de usuario, en su aplicación. ¿Qué hicimos? Bueno, pues lo contamos a través del testimonio de una paciente oncológica que, gracias a la nueva interfaz, podía acceder a su historial sin ayuda de su hija. El número dejó de ser una estadística, se convirtió en una historia de autonomía, de dignidad y de experiencia de usuario. Y esto es un caso real. Evidentemente no voy a decir qué cliente es, qué empresa es, por la privacidad de datos y por, evidentemente, el contrato que teníamos, el NDA, que hacemos con todos nuestros clientes. Y ese dato, al final, contado de esta manera, convenció al consejo. Fijaos, aquí, llegados a este punto, y quería empezar un poco con un caso real para que veáis la trascendencia, la importancia y sobre todo cómo poder implementarlo. Ya no es tanto lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Pero para mí las tres claves del data storytelling que emociona son, a ver, podríamos decir más, pero si quieres dejar de aburrir cuando cuentas datos, toma nota de estos tres puntos clave. No empieces por el número, empieza por el conflicto. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está en juego? ¿Qué duele o qué se puede ganar? En segundo lugar, dale contexto. Un 15% de aumento puede sonar poco o muy poquito, hasta que le explicas que ese 15% son 1.500 personas más que hoy accede a tu servicio. ¡Wow! Ojo, ¿cómo cambia la cosa? Es que al final, fijaos, en neurociencias estudiamos muchas veces el comportamiento humano y sobre todo, bueno, muchas no siempre, pero sobre todo cómo afectan la percepción de los números. Igual que la psicología del color, la psicología de la tipografía, afectan de una forma u otra en la toma de decisiones, la psicología de los números pasa exactamente lo mismo. Y finalmente, humaniza el dato. Si puedes, ponle cara, una historia, una voz, una emoción, que sobre todo represente a ese número. Porque los datos no necesitan más números, necesitan más verdad, necesitan más historias, necesitan más narrativas. Hoy el capítulo es breve, es corto, pero no quería dejar pasar esta ocasión para, bueno, pues quizá invitarte a hacer un ejercicio, ¿no? Por ejemplo, elige uno de tus propios datos, ¿vale? De negocio, de redes sociales, de vida personal, me da igual. Y cuéntalo como si fuera una historia, una narrativa, no como cifra, sino como una experiencia, como una vivencia, como si lo estuvieras contando a un amigo o a tu hermano o tu hermana o a tu padre o tu madre, para que lo puedan entender. Yo lo hice y empecé a ver mis informes y mis formaciones como guiones posibles, no como castigos excelianos, ¿vale? Y hablo de formaciones también porque al principio intentas dar muchos datos. ¿Para qué? Pues para parecer más riguroso cuando empiezas, para que no te tachen de vendehumos, para que no... Al final el problema lo tienes tú mismo, por esas inseguridades, por el síndrome del impostor. Pero si tú estás dando la formación es que sabes un poco más que esas personas que están ahí escuchándote. Así que no pienses tanto en los datos y cuenta más una historia. Y te voy a contar precisamente una historia, valga la redundancia, de cuando yo era pequeñita, cuando tenía, no sé, 10 años seguramente, debía estar en quinto de EGB. Oh, madre mía, claro, yo tengo 48 años, aquí los millennials no estudiasteis EGB ni los que venís por detrás, los Z y los centennials, vamos. El kit de la cuestión es que mi profesor de historia y de geografía recuerdo que a mí no me gustaba por aquel entonces la geografía y la historia, pero wow, espera, empezó a contar la primera clase a través de la narrativa, a través de las historias. Me enamoré perdidamente de esa asignatura. ¿Por qué? Porque ya no me estaba contando datos o sobre todo datos cronológicos, sino que me estaba contando una historia a través de los conductores, a través de puntos de dolor, y esos datos también estaban incluidos dentro de esa historia, pero ya eran mucho más digeribles, mucho más afables.
Así que si quieres compartir este ejercicio conmigo y con más personas como tú, pásate por el canal de Telegram de Story Lab, donde ahí compartimos o comparto en este caso un montón de información y de conocimiento, de experiencias sobre storytelling, narrativa, data storytelling, story experience, comunicación corporativa, comunicación emocional a través de, evidentemente, las emociones y del desarrollo personal. Además, espera, recuerda una cosa, no sé si lo viste en redes, pero hoy, esta tarde, también hago el prelanzamiento de mi nuevo libro, Data Storytelling, del pasado al presente en versión digital. No te lo puedes perder. Lo vas a ver en mis redes sociales y el domingo en mi newsletter. Ahora bien, el día 21, toma nota, el día 21 de julio nace la versión física de mi libro Data Storytelling, del pasado al presente, del pasado al futuro en Amazon. Y no es un libro sobre datos, es un libro sobre cómo no olvidarnos de que detrás, sobre todo, de todo dato, hay una historia que merece ser contada. Además, es un workbook. No hay solo teoría, hay casos reales, casos aplicables y sobre todo mucha parte de práctica que vas a poder implementar mientras aprendes y disfrutas de mi nuevo libro Data Storytelling, del pasado al futuro. Nos escuchamos y os veo